Pues aquí seguimos con todos ustedes en riguroso directo. Saludamos también a los espectadores de IMAX Televisión cuando son las 13 horas y 12 minutos. Y hemos invitado a Luis María Sánchez Ciudad, que ya estuvo con nosotros para presentar su anterior libro, y en esta ocasión tiene un nuevo libro, con lo cual ha vuelto a parir, y eso es importante. Luis María, buenos días. Buenos días. Qué importante, ¿no?, tener un nuevo hijo, ¿verdad? Bueno, pues sí. La verdad es que tenía ilusión en hacer este libro. Son personalidades del siglo XIX en mi pueblo. Y nos ha durado 2 años, porque, como bien decías, el último, que fue la presentación del libro del deporte en Aldea del Rey en el siglo XX, así es. Pues desde entonces aquí, y gracias a Julio Criado, que siempre ha confiado en mí, pues hemos logrado sacar otro hijo, como dices tú. Un hijo más, y además muy interesante, las personalidades del siglo XIX en Aldea del Rey, ¿no? Esto ha exigido, imagino, una investigación concienzuda. Pues sí. Lo que pasa es que, fíjate, yo en los años de director del colegio quise saber y quise que los niños supieran quién era el maestro Navas, que era el que daba nombre a una calle del pueblo, pero además el que daba nombre al colegio. Sí, sí. Y no pude porque no encontré pues una fotografía para que ellos lo pudieran conocer. Pero investigando y teniendo la suerte que tuve, conocí a una tataranieta suya, y a través de ella pues conocí ya a su hijo, conocí a su nieta, que son todos los que vienen aquí en el ámbito educativo. El maestro Navas, don Eusebio, Eugenio Matías, su hijo, y la nieta del maestro Navas, que también fue maestra también allí en nuestro pueblo. Quiero decir que, viendo esto, ya me di cuenta de que en nuestro pueblo había mucha gente que merecía pues destacarse, porque además vinieron 2 señores de la burguesía catalana, que fueron el de las canteras de Miró, que así se llaman, las canteras de Miró, de basalto, que pusieron adoquines no solo en el campo de Calatrava, sino también en la Plaza Mayor de Madrid, en la calle Fuencarral, en los paseos del Prado, etcétera, etcétera. Te hablo de Madrid capital. Sí, sí. Pero también estuvo Gustavo Oliver, que era otro también de la burguesía catalana, que hizo que parara el trenillo de la Calzá, como se le ha conocido popularmente, el que iba de Valdepeñas a Puerto Llano, pues hizo que parara allí en Aldea, Gustavo Oliver. Y bueno, otra gente que sin ser o siendo del pueblo, como el obispo Piñera, pues fue el que trasladó el cementerio viejo a la nueva ubicación. Y bueno, otros muchos del pueblo, como mi bisabuelo Agustín Ciudad Zapata, que además de ser médico fue Premio Nacional de Medicina en el ámbito rural, y bueno, además era un empresario famoso de por aquel entonces, y Apolonio López Ciudad, que fue un farmacéutico de reconocido prestigio, que después de estar unos años en la farmacia de Aldea se marchó a Madrid y estuvo de vicepresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de España, y además desarrollando una labor muy importante farmacológicamente hablando. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Que es que son tantos. Eugenio Matías es el único aldeano que tiene una calle en Madrid. Eugenio Matías... Qué interesante, ¿no? Fíjate, tiene la calle del maestro Navas en Madrid. Sí. Que yo preguntaba y nadie me supo decir, hasta que encontré a esta tataranieta suya, que me dijo, pues sí señor, Eugenio Matías era mi bisabuelo. Y entonces, Luis María, ¿cuántos personajes ilustres están presentes en tu libro? Creo recordar que son 24. 24 personajes aldeanos, sí, unos no, aldeanos, otros no. Unos aldeanos y otros pero que no. sí dieron vida de una forma u otra a claro Aldea sí. del Rey. Imagínate que en el año 1950, cuando las canteras de Miró estaban en pleno apogeo, pues Aldea tenía 5.200 habitantes. Entonces, claro... Era un pueblo, claro, era importante. Un pueblo, pues hombre, casi 4 veces más de lo que tenemos hoy. Sí. Entonces dices, bueno, aunque estaban con carretas y estaban con carros y con estas historias, pero los adoquines se los llevaban fuera. Y estos adoquines de Miró daban trabajo a muchísima gente. Y de estos personajes ilustres que tú tratas en tu libro, ¿cuál te ha impactado más? Pues hombre, a mí el maestro Navas ha sido el que más. ¿Por qué? Pues porque yo tenía un especial interés en él. Entonces, descubrir todo lo que hizo él. Es que este hombre introdujo el sistema métrico decimal en Aldea.
Pero es que tuvo una idea que fue que los niños aventajados, que hoy a eso le llaman la pedagogía activa, y bueno, hoy lo que hacía el maestro Nava en el siglo XIX, hoy lo ven como novedoso. Es que el maestro Nava formaba a 4, 5, 6 alumnos, los más importantes que tenía, los mejores, para que estos a su vez formaran a los otros, de tal manera que aunque tuviera 40 o 50 en clase, cada maestrillo pues tenía 5 o 6, y era mucho más fácil entre 5 o 6 y del grupo de iguales enseñar a los otros que no el maestro típico magistral, ¿no?, que en su pedestal pues a lo mejor no llegaba a todos. Voy a que vean los espectadores de Más Televisión la portada de este libro, Personalidades del siglo XIX en Aldea del Rey, que ha editado el Grupo Oretania con su gerente, don Julio Criado. Buenos días, Julio. Buenos días, Julián. Es importante recopilar la historia de nuestros pueblos, y esto es historia, ¿verdad? Es muy importante. La labor que ha hecho Luis María es poner... Acércate un poquito más al micro, me dice Pepe. El trabajo de Luis María es poner en valor a estas personas que, de no haberlo hecho, pues algunos ya nadie había oído hablar de ellos y otros se olvidarían. Sin duda, ¿no? Sin duda que sí. Si no lo rescata él, muchos serían anónimos, ¿no? Eso sí. La editorial tiene que fomentar la cultura de alguna forma, ¿verdad? Tu editorial en concreto, ¿no? En concreto, el Grupo Oretania, como tú bien sabes, lo hace. No solo editando libros, sino que también promocionando a los autores con algo tan sencillo como son los bancos literarios. De gran éxito, por hay que decirlo, de gran éxito. Sí, la verdad es que estoy contento porque Luis María precisamente fue quien puso el primero de los bancos literarios en Aldea del Rey, a Valentín Villalón. Y pues este año se ha añadido el último, Villamanrique, que le ha puesto un banco literario en honor a Jorge Manrique, ¿no? Entonces, bien, es algo que cada año llega un pueblo nuevo, los que ya están siguen manteniéndolo más o menos, algunos paran un poquito, luego siguen, pero sí, es algo muy bonito y además... Bueno, estamos apoyando la cultura y las raíces propias de cada pueblo, ¿no? Sí, sí. Julio, fue presentado el 15 de mayo en Ciudad Real, ¿verdad? El libro. ¿Cómo fue la presentación? Contarme. Bueno, el 15 de mayo fue en Ciudad Real, efectivamente, en el Museo Villaseñor. Sí, señor. Fue un éxito, no solo por el libro en sí, sino por el paraje donde estábamos y por la gente que acudió. Buen lugar, buen lugar. Se agotaron los ejemplares que teníamos, pero bueno, también... Eso le viene bien al editor, ¿eh? Sí. Pero también lo presentamos el día 9 en Aldea, en los salones parroquiales, porque... Que también fue un éxito. Que también fue un éxito, acudió muchísima gente, estuvo lleno, a rebosar. Y claro, la idea es, de los personajes hay 5 que pertenecieron a la Iglesia Católica. Entonces, bueno, el sitio quizá más propicio era los salones parroquiales. Y bueno, quizá en un futuro no muy lejano, que le decía Julio hace un momento, tengamos otro parecido a este, pero de los sacerdotes que han estado en la parroquia y de los que dio Aldea del Rey como hijos suyos y que estuvieron dando y actuando de pastores en otros pueblos. Pues yo te animaría a sacarlo pronto, porque cuando uno está jubilado no se puede permitir estar ocioso, tiene que hacer algo, ¿verdad? No estamos ociosos, no. Estamos bien empleados, no te creas que no, sí. Bueno, y supongo yo que en Aldea del Rey ha sido acogido el libro como los anteriores muy bien, ¿no? Pues hombre, hay que decir, Julio lo sabe mejor que nadie, que este es el que mejor acogida ha tenido. Sí, es quizá menos farragoso que el anterior, que era más concreto. Ya, lo que pasa es que el otro, fíjate, al ser del deporte y de tantísimas actividades distintas, pensábamos que pudiera tener bastante más éxito que este, pero no ha sido así. El del deporte hubo muchísima gente de aquí, de Puerto Llano, de incluso Argamasilla, de Ciudad Real, de Miguel Turra, de gente de Calzada. Lo presentamos en 4 sitios. Este lo hemos presentado en Aldea y en Ciudad Real porque es donde más gente de Aldea hay allí, ¿no? Pero el otro pensábamos que iba a ser y no lo fue. Bueno, en Puerto Llano vive mucha gente que ha nacido en Aldea, también, ¿no? Con lo cual le querrá tener este libro, ¿verdad? Sí, bueno, abiertos estamos a que puedan pedirlo. ¿Dónde se puede adquirir, Julio, y cuánto cuesta? Librería, que lo pidan en cualquier librería. Pueden pedirlo también directamente a la editorial. La editorial solo vende a través de librerías. Correcto, muy bien.
Muy bien. Lo digo porque en otros casos sucede así. Oye, ¿y qué precio tiene el libro? Pues 12 euros. 12 euros, son dos cañitas. Pues sí. Sí, Bueno, supongo yo que cuando uno escribe y se dedica en profundidad a hablar de gente, de su pueblo, luego la gente eso te lo reconocerá, ¿no? Te paran por la calle y te dicen, oye, que me gustó, que no sabía que fulanito. Sí, bueno, es curioso, eso sí es así. Hay muchísima gente que dice, hombre, pues yo no sabía que esta historia, que sí, es verdad que sí. Y sobre todo te llaman para alguna vez completarte también, porque no hace mucho tiempo en Aldea se celebró el 14 de mayo. Siempre se celebra una misa y una procesión ese día. Y la gente está creída que es por el rayo que cayó en los bajos del ayuntamiento un día de tormenta, un 14 de mayo. Murió un niño, pero ese no fue el milagro. Dicen, el milagro fue que no murieron todos, no, y el maestro incluido. No, tampoco, hombre. El milagro no fue ese. El milagro se remontó unos años antes a que había una tormenta de aparato eléctrico seca. Y era como una bola de fuego que iba recorriendo y quemando los campos. Y al llegar a Aldea, no se sabe por qué, se levantó y siguió, pero el pueblo lo dejó intacto. Ese fue el milagro, y no el 14 de mayo. Lo que pasa es que el ayuntamiento se comprometió a hacer una misa durante todos los años y la procesión. Y hubo algunos años que estuvo sin hacerse. Y uno de esos años que estuvo sin hacerse, el 14 de mayo, cayó el rayo. Pero, por ejemplo, eso ha sido la corrección en los libros míos, porque yo lo contaba de la otra manera. Y me decían, oye, eso no fue así. Digo, pues hombre, te agradezco que me lo digas, primero porque sepamos la verdad y segundo porque lo rectifique. Lo mismo ha pasado con un sacerdote nuestro, que ha sido un santo allí, don Pablo Martín Romo Naranjo, que siempre hemos creído que era de Fernán Caballero. Y no hace mucho tiempo, en la presentación del libro, precisamente, don Martín, el cura de Aldea, me puso en contacto con Carmen Naranjo, que es una señora que vive en Carrión y que me dijo, oye, soy sobrina de don Pablo y quiero hablar contigo, pues yo tenía y tengo un montón en el archivo familiar de mi padre cuando fue alcalde y tal, pues un montón de fotos de don Pablo y tal, y entonces se lo di a ella, pero me dijo, que sepas una cosa, que mi tío no era de Fernán Caballero, era de Carrión. Digo, pues mira, en todos los libros que hemos publicado y que hemos hablado de don Pablo, decimos que es de Fernán Caballero. Bueno, pues ya lo hemos rectificado. El siguiente vendrá la rectificación. Porque además la dificultad mayor para este libro es la documentación, ¿verdad? Sí, documentarse. Sí. Eso es lo más difícil. Porque ¿has encontrado facilidad para ello o no? Pues hombre, en algunos casos sí, en otros no. En otros ha sido muy difícil. Ahora recuerdo precisamente pues un canónigo del clero de Toledo, que nació en Aldea, y que fue imposible coger información de él, salvo la que viene en el diccionario enciclopédico de Inocente Herbás y Buendía. Más no he podido, y mira que lo intenté a través del obispado y a través de... Pero en fin, parece ser que la diócesis de Ciudad Real no se hace diócesis como tal hasta el obispo Torija, y por tanto dependíamos del arzobispado de Toledo. Sí, y eso hace más complicado la investigación, pero bueno. Y además te imagino muy minucioso, dado que uno puede poner datos que a lo mejor son insignificantes, pero que no se corresponden con la realidad del personaje, con lo cual siempre está uno expuesto a que alguien te diga lo que has contado antes. Claro, ¿no? claro, Oye, claro. Que no nació en Fernán Caballero, sino en Carrión. Sí, pero además, fíjate, ayer me pasó una cosa curiosa. Se casa mi hija en noviembre, y fui a por una partida de bautismo. Y cuando me dan la partida de bautismo, yo la recojo, me la pide mi mujer, lo ve y dice, no nació el 28, nació el 29. Bueno, eso me ha pasado a mí. Y digo, caray. Yo nací el día 24 de septiembre y figura en todos los documentos el día 26 de septiembre. Me escribieron 2 días después. Pues a esta la escribieron un día antes. Eso todavía tiene más mérito. Ella nació el día 29, que además le dije al cura yo, digo, si hubiera nacido, niño, era Pedro o Pablo, o Pedro sí, Pablo. Sí, claro. Digo, pero al ser niña le pusimos María. Pero y entonces me dice él, si me acordé de aquello que me dijiste,
Dice, pero yo te he puesto lo que pone en el libro. Claro. Digo, bueno, pues y es lo que figura oficialmente. Eso es. Dice, pero de todas formas, mira, para casarse no tiene problema, porque lo que quieren es que sepa que está bautizada, y bautizada está. Luis María, lo has dicho antes, estás trabajando ya en otro libro. Sí, se lo acabo de comentar a Julio. Que yo pues estoy ya recabando información de los sacerdotes que hemos tenido, que aquí en Puerto Llano habéis tenido a más de un caso. Ahora mismo recuerdo a don Gaspar Naranjo. Iba a nombrártelo en estos momentos. Que estuvo, creo recordar, en Virgen de Gracia, pero además tengo con un sobrino suyo que trabajó en el Ayuntamiento de Madrid durante mucho tiempo, fue secretario personal de Álvarez de Manzano, el que fuera alcalde, y este hombre pues ya me dio alguna información sobre su tío, pero claro, ya tendremos que recoger y hacer más investigaciones. Sí, sí. Durante muchos años profesor de religión en el Instituto Fray Andrés. Y de latín. Y de latín. Y párroco de Virgen de Gracia. De Virgen de Gracia, sí. Un personaje, ¿eh? Sí. Y sacristanes. Y sacristanes. También meteremos a sugerencias de santos, de un chico de ahí del pueblo, me dijo, oye, no se te olviden los sacristanes. Y digo, pues llevas razón, que de ellos no se acuerda nadie. Y aquí nos vamos a acordar de ellos. Sí, yo creo que es importante porque además muy bonito, ¿no? Que hay otras personas que han contribuido claro que sí, también. Claro que sí. Muy bien, pues solo puede hacer uno porque, insisto, como estás jubilado, pues tienes ocio para seguir escribiendo y que el señor criado te siga editando libros, ¿no? Señor. Eso sí. ¿Nos quieres leer un trocito de alguno de los invitados? Hombre, lo que os voy a leer, no hemos hablado del prologuista, pero... No, pero por favor, háblame. Pero claro. El prologuista, el que hace el prólogo, es Antonio Gutiérrez y González de Mendoza, un poeta, que yo os voy a leer el soneto que le hizo al libro. Pues adelante. Y como acaba, y lo tenéis aquí en el libro, pero yo os lo voy a leer. Pero espérate que nos baje un poquito de música. Adelante, Pepe González. Dice así, que el recuerdo nunca muera. Ojalá que el recuerdo nunca muera, que nunca palidezca la esperanza, y que el tiempo pasado sea una lanza que atraviese de luz cualquier frontera. Ojalá que la vida sea una hoguera donde no tenga sitio la añoranza, y sepamos usar justa alabanza al medir la verdad de una quimera. Rescatemos el sueño que está ausente y un futuro busquemos compartido que nos lleve a vivir siempre el presente. Ojalá que se escuche este latido y sepamos grabarnos en la frente que no hay muerte jamás si no hay olvido. Un soneto que también está en el libro y que la gente podrá leerlo perfectamente. Sí, señor. Luis María, no sé si cabe preguntarte cómo va Aldea. ¿Cabe o no cabe? Bueno, es otro tema que no quiero mezclar con esto, si no te importa. Por eso te he dicho que no sé si cabe o no cabe, bueno, ¿no? Evidentemente. Siempre cabe, pero en esta ocasión el protagonista era el libro, era Julio como editor, un servidor como autor, pero de otros temas cualquier día hablamos. Cualquier día podemos hablar, y lo he hecho a propósito de que has sido concejal. Soy todavía. Todavía eres concejal, entonces razón de más, pero lo podemos dejar para otro momento. Bueno, pues que Personalidades del siglo XIX en Aldea del Rey sea todo un éxito, al menos el que tú te mereces, y al menos el esfuerzo ímprobo que has realizado durante 2 años, ¿verdad? Sí. 2 años trabajando este libro para que quede ahí archivado y para que la historia lo vaya juzgando, ¿no? Muy bien. Que haya mucha suerte, Luis María. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y por difundir pues todo lo que nuestros pueblos tienen de bueno. Esa es nuestra obligación también. Muy bien, muchas gracias. Julio, que sigan los éxitos. Ya veo que no nos necesitas porque te va todo muy bien. Yo siempre necesito a todo el mundo, jamás he excluido a nadie. Y además yo aquí me encuentro como en mi casa. Hace poco el Grupo Bretaña estuvo grabando un programa aquí, que por cierto te tengo que felicitar a ti y a tu equipo porque ha quedado una maravilla. Sí, de hecho se sigue reponiendo todavía a petición de la gente y es un programa que gustó mucho. Tuvimos aquí a 22 poetas, ¿verdad? 22 poetas. Incluido cantautores. Y fue un éxito enorme de audiencia y ellos lo hicieron francamente bien, todos vosotros. También nuestro agradecimiento.
Es mutuo. Pues ya ven ustedes, señoras y señores, hay que comprar Personalidades del siglo XIX en Aldea del Rey, el libro publicado por Oretania de Luis María Sánchez Ciudad. Gracias y hasta siempre.